es muy probable que la Cámara de Diputados trate hoy la modificación de este régimen de subsidios de zona fría que apunta a reducir el universo de usuarios beneficiados con el 50% de descuento en sus facturas de gas. Federico Núñez Burgos es el defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Hola Federico, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué va a pasar si efectivamente el Congreso de la Nación avanza con esta modificación y Salta, gran parte de Salta, decía yo, la parte más alta y más hacia el oeste, pierde este beneficio de la zona fría? A ver, la zona fría ha sido la resultante de un proceso de trabajo que han tenido legisladores en tiempos anteriores, donde intervino la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, donde intervino incluso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta en gestiones anteriores también, y a mí me tocó la última parte de todas esas gestiones, sí. A donde se logró hacer entender en el contexto nacional de que no solamente la región del sur del país es zona fría, sino que nosotros aquí tenemos unas amplitudes térmicas realmente muy importantes. Vos describías hace un ratito el tema de los departamentos que están para el oeste, Sí. pero también aquí en la zona central de los valles Sí. nos encontramos con amplitudes térmicas muy grandes, y esto, digamos, es lo que provoca que utilicemos en los tiempos de invierno, digamos, mucha más calefacción. Así que nosotros, cuando se sancionó la primera ley de zona fría, lo que hacía era cubrir, por ejemplo, la zona de la Puna, Sí. pero el debate continuó y terminó, digamos, ampliándose, digamos, casi toda la provincia de Salta. Para nosotros es muy importante porque hay un beneficio de entre un 30 y un 50% aproximadamente en el precio final de nuestras facturas, que es lo que se podría perder si es que en la Cámara de Diputados avanza el proyecto, digamos, de eliminación de la zona fría. Sí. Ahora, el proyecto también prevé, digamos, la migración de lo que es la zona fría, como la conocemos ahora, al sistema de canasta energética que está planteando el gobierno nacional. Claro. Así que, bueno, habría que ver el detalle, digamos, de cuál va a ser la compensación diferenciada que plantea a través de, por ejemplo, las canastas energéticas, ¿no es cierto?, para entender más en detalle cuál va a ser el impacto. Pero en principio, como estabas diciendo, aquí el riesgo es que nuestras regiones frías, bueno, Sí. toda nuestra provincia en realidad, pierde el beneficio de zonas frías que hasta ahora, digamos, nos cubre en el invierno, especialmente cuando se utiliza mucho más el gas. El gas natural, ¿no? El gas natural, exactamente. Exacto. El gas natural, porque lo que es el gas en garrafa, digamos, todo eso ya, el gobierno nacional ya eliminó la prestación, digamos, de lo que era el gas en casa, o perdón, el programa de la garrafa social, Sí. y el gobierno de la provincia se está haciendo cargo del pago de las diferencias, y por eso todavía el gas en garrafa sigue estando subsidiado, ya no por el gobierno nacional, sino por el gobierno provincial. Que además, si uno hoy compra una garrafa de 10 kilos, en el proveedor habitual se va a encontrar con una garrafa que cuesta a precio normal entre 30 y 35 mil pesos, prácticamente lo que se paga una boleta de gas natural. Claro, con un consumo mucho mayor, porque una boleta de gas natural, digamos, tiene un consumo mayor y una serie de costos adicionales que no están puestos en la garrafa, ¿no? Que tiene otra estructura de precios, obviamente. Exacto. Pero indudablemente rinde mucho más. Claro. El gas natural. Claro, pero en el caso de los que tienen o los que tenemos el beneficio de la boleta de gas natural, es muy probable que si el Congreso avanza, en este caso la Cámara de Diputados avanza hoy día con esto, terminemos viendo un incremento, algunos hablan de superior al 50% en la boleta. Mira, el incremento debiera ser, si es lineal, digamos, entre un 30 y un 50%. Sí. Ahora, si a eso le terminás cargando los cargos adicionales, los costos de IVA y una serie de elementos adicionales que van asociados, digamos, al valor de la tarifa, bueno, sí, seguramente nos vamos a encontrar con tarifas mayores al 50% de lo que se está pagando hoy. Ahora, Federico, en algún momento, a propósito de esto que está planteando el gobierno ahora, también se habló, y creo que inclusive todavía era la época de Gasnor, si mal no recuerdo, donde la posibilidad era
desdoblar la boleta en los meses de invierno, y la otra posibilidad era pagar un valor un poco más alto en los meses de verano, donde el consumo era menor, como una suerte de acolchonar o ahorrar para luego la boleta de invierno. Digo, en definitiva, esto sigue estando siempre a cargo del usuario y nunca a cargo del Estado, ¿no? Bueno, a ver, digo, el subsidio de hoy igualmente lo pagamos los usuarios, Sí. porque hay digamos, para poder financiar Zona Fría, lo que se armó es un fondo fiduciario. Uh-huh. Entonces nosotros pagamos en el valor de nuestra boleta más o menos un 7%, que creo que ahora lo elevaban al 11%, Sí. digamos un 7% destinado al el fondo fiduciario que pagaba después la Zona Fría. ¿Cómo se conformaba ese fondo fiduciario? Bueno, todos los usuarios de red del país, alcanzados o no por Zona Fría, de alguna manera hacían solidariamente ese fondo. Claro. Que este también es un tema que tenemos que ver cómo resulta del Congreso de hoy, de las sesiones, porque, bueno, ¿qué va a pasar con ese fondo? Claro. Es decir, ahí hay dinero que tendría que ir destinado a obras, a infraestructuras, o sea, si no es que se va a utilizar para pagar las diferencias, digamos, por la Zona Fría. Uh-huh. Me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta para ver cómo evoluciona el debate parlamentario hoy, y bueno, y a partir de ahí se tomarán las decisiones que haya que tomar. Exactamente. Ahora, respondiendo, de alguna manera también, respondiendo a tu cuestión, digamos, evidentemente siempre, digamos, estas modificaciones de precios se terminan trasladando al usuario, Sí. el consumidor final, Sí. el que termina pagando, financiando, resubsidiando, reorganizando, digamos, lo que son los costos empresariales. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el gas, en este caso el Naturgy, no lo regula la provincia. Sí. Digamos, el ente regulador de servicios públicos es provincial, es solamente sobre gas, sobre agua y electricidad. Claro. Entonces, todas estas decisiones pasan básicamente por Buenos Aires, digamos, Uh-huh. ¿no? Es decir, y en esto el gobierno de Milei es un gobierno que se está caracterizando cada vez más por su nivel de centralismo. Entonces, Sí, sí. bueno, las decisiones se toman para allá, desde allá y para Claro. allá. Como no Yo hace creo que frío lo en la que ciudad autónoma de Buenos Aires, tampoco va a ser frío en Salta, así decimos. Como no hace tanto frío. Claro, bueno, digamos, a ver, ellos han tomado las decisiones oportunamente en torno a datos que le mandaba el Servicio Meteorológico Nacional. Por eso hay que reconocer que ha habido un esfuerzo importante de la Defensoría del Pueblo de Salta en su momento de gestiones anteriores, digamos, bueno, elevando informes, haciendo presentaciones, demostrando obviamente que nuestra provincia también, Uh-huh. digamos, tiene amplitudes térmicas que son dignas de ser apoyadas por la variación. Y lo que sí estaba viendo, digamos, en estos proyectos y con la información que disponemos, Uh-huh. es, bueno, esta idea del gobierno nacional de generar una migración, ¿no? Como te decía, de este tipo de subsidios a la famosa canasta energética. Claro. Que la verdad es que a mí no me queda muy claro qué es lo que quieren decir con canasta energética. Hay una serie de parámetros, pero yo todavía no los veo con claridad. Uh-huh. La afectación en lo que es los servicios públicos brindados por Nación es altísima. Sí. Fíjate que hoy seguimos, digamos, el gobierno nacional está avanzando en un proceso de eliminación de subsidios Uh-huh. y sinceramiento de tarifas, pero no, Sí. eso no viene acompañado, digamos, de un nivel de actividad económica que claro. esté a la par de esa situación. Entonces Uh-huh. hoy tenemos un problema muy grave. Hay un problema básicamente de endeudamiento de los sectores, de las familias, en términos de la prestación de servicios públicos. Uh-huh. Sí, a nosotros, por ejemplo, la Defensoría se nos ha aumentado la cantidad de pedidos de intervención, digamos, en torno a distintos organismos, para ver cómo hacer para que las familias puedan seguir financiando sus servicios públicos. Sí. La provincia de Salta hace un esfuerzo grande para mantener tarifas sociales, subsidios a zonas cálidas, pero la verdad es que, bueno, si esto no va acompañado de una responsabilidad nacional, Claro. digamos, del mantenimiento de sistemas de compensación de subsidios, Uh-huh. la cosa se va a poner más complicada. Bueno, de hecho, estamos hablando de gas, pero la boleta de la luz va necesariamente que sufrir un incremento producto de ese 10 y pico por ciento, casi 11%, Exacto. que autorizó el gobierno nacional a aumentar. Claro, vos ten en cuenta que en el caso de la energía eléctrica vos tenés 3 tramos, digamos, ¿no? El primer Uh-huh. tramo, que es el de la generación, responde Sí. Buenos Aires. El segundo tramo, que es el del transporte, responde a Buenos Aires. Y recién el tercer tramo, que es el provincial, que es el de la distribución aquí
domiciliaria Claro. o local. Ujú. Entonces, si el aumento se autoriza por el ente nacional, y bueno, lamentablemente se traslada directamente sin tener casi forma de generar el colchón para contenerlo. Y esta es otra crítica que nosotros estamos viendo, ¿no? Porque Ujú. antes había un organismo específico, que era el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica, y el Sí, Ente Nacional Regulador del Gas, el sí. ENARGAS. El ENARGAS, la verdad, estaba pintado. En los últimos años Ujú. había perdido, digamos, cualquier capacidad de acción, de intervención, de respuesta. La verdad que Sí. estaba muy desdibujado. Bueno, se ha transformado el ENARGAS y el ente regulador de la energía eléctrica en un solo superente, Ujú. digamos, que regula energía eléctrica y gas. Sí, Lo que para nosotros, digamos, es un problema de especificidad técnica. Es decir, claro. los mismos que controlan el gas controlan la luz, y esto, digamos, no sé, no lo estamos viendo con mucho optimismo. Claro. Me parece que son organismos que los van reformulando Ujú. para que vayan perdiendo competencias específicas y bueno, y obviamente haya menos regulación. Nosotros creemos que tienen que estar regulados estos monopolios naturales, porque no hay otra forma más que el Estado intervenga a través de Ujú. una regulación razonable, justa, equilibrada, digamos, pero con el objetivo de pensar en que las familias puedan acceder a una vida digna, digamos, y puedan acceder a los servicios de energía eléctrica, de gas, digamos, Sí. y esto no puede ser de otra manera. Ujú. A propósito de este contexto de crisis, ¿no? Vos decías, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad cada vez atienden más reclamos, ¿no? ¿Qué te llamó la atención o qué se sumó nuevo de que los vecinos tienen que acudir a la Defensoría tratando de encontrar alguna respuesta o alguna solución? Mira, te diría de marzo, de febrero, perdón, de enero para Mm. acá, enero, febrero para acá, lo que hemos visto es un aumento de las solicitudes de intervención en la prestación de servicios públicos, personas que, bueno, van acumulando facturas que no pueden afrontar. Ujú. Eh, Acordémonos que en enero se eliminó la segmentación Sí. que distribuía, ¿te acuerdas?, en tres grupos Ujú. los subsidios nacionales de energía eléctrica. Se Sí. eliminaron solamente para los que tienen subsidio, los que no tienen subsidio. Entonces ahí hubo una franja muy grande de personas que, bueno, se le acumularon las boletas de enero y febrero, Ujú. actualizadas ya sin subsidios, y la verdad que entre marzo y abril te diría que fueron mayor parte de las consultas. Sí. Y el otro problema grave que estamos viendo es el reendeudamiento con los bancos. Claro, claro. Eh, Digo reendeudamiento porque la gente ya desde el año pasado viene endeudándose o con créditos personales, digamos, cortos de consumo, Ujú. o a través de tarjetas de crédito. Y bueno, y llegó enero, febrero, a donde el peso de los servicios públicos fue mucho más alto, y entonces había que optar entre pagar la tarjeta, pagar el crédito, pagar Claro. los servicios. Ujú. Bueno, y ahí me parece que se produjo un cuello de botella importante. Tenemos, digamos, bueno, hemos generado intervenciones ante distintos bancos para ver el tema de refinanciamiento de deudas. El problema fundamental de la refinanciación es que las tasas de refinanciación son muy Claro, altas. claro. O sea, aún cuando el gobierno anuncia que bajen y qué sé yo, una tasa, hoy una tasa de refinanciación de las tarjetas de crédito supera el 90% anual. O sea, es una tasa altísima que realmente termina siendo gravosa. Hemos tenido, la verdad es que, vale decir, respuestas bastante acertadas por parte de los bancos en los que hemos intervenido. Ujú. No para condonar, obviamente las deudas se tienen que pagar, pero bueno, ellos proponen algunos mecanismos de pago dentro de todo razonables. En algunos casos la gente ha podido acceder a estos medios de pago, y en otros casos sigue siendo muy oneroso porque la situación económica de los grupos familiares es muy particular y es cambiante en cada caso, Claro. pero creo que en general hay una comprensión de que la situación en general está complicada y que tenemos que ser solidarios en este tramo, ¿no? No queda otra, exactamente. Federico, gracias por atendernos esta mañana. Que tengas un muy buen día. Chao, chao. Abrazo. 9 de la mañana.